Bueno, las inundaciones obviamente son un problema enorme para aquellos que están damnificados y tuvieron que ser evacuados, muchísima gente, pero en este caso vamos a hacer foco en los campos, que obviamente hay allí una complicación grande, porque muchos campos inundados generan pérdidas enormes y la situación es para algunos catastrófica, porque se han perdido las cosechas en una época donde creo que es época de cosecha, las pérdidas son realmente muy importantes. Mirá el ganado, cómo ha quedado en algunos casos ahí contra el alambrado, tratando de salvarse esas vacas. Impresionante las imágenes. Bueno, estamos ya con Marcelo Pinto, para que nos cuente, bueno, cómo es el panorama en general. Es época de cosecha, ¿no, Marcelo? Sí, claro, Dani, estamos en plena cosecha. La cosecha había comenzado y se había avanzado un 15% las labores de trilla, la recolección de soja, que es quizás el fuerte de la producción agraria argentina, a lo que se venía apostando, por supuesto, con mucha esperanza y ya mirando a lo que se viene para la próxima siembra, que es la del trigo. Pero estas lluvias, que fueron muy intensas y en muy poco tiempo, para que se den una idea, han caído en algunas zonas 500 milímetros en 10 días, en una semana, cuando en todo el año en esas mismas zonas caen 1000 a 1200 milímetros. Claro, el tema de la corriente del Niño y todo lo que venimos contando de la zona norte del país, ¿no? Podemos hacer como un corredor ahí por Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, sur de Corrientes. Entonces va atravesando campos de diferentes características, ¿no? Cada provincia es famosa por cultivar determinada cuestión o determinado producto. Sí, pero en esta época la cuestión pasa por la soja principalmente. Por la soja. Sí, por el tema de la cosecha, lo que veníamos hablando. Había mucha expectativa porque se hablaba de que en esta campaña se iban a estar recolectando entre 59 y 60 millones de toneladas para el cierre de la campaña. Desde ya con estos números se empezaron a hacer determinados cálculos que tienen que ver con los rendimientos por cada hectárea. Venían bien los números, pero estas lluvias destrozaron absolutamente todo. Y no solamente lo que se refiere a la soja, los campos, la actividad agraria, sino también lo que tiene que ver con los campos. Porque hay muchísimos problemas con los caminos rurales. Lo que vemos ahí en las imágenes es justamente un campo al norte de la provincia de Santa Fe. Hay mortandad de animales, hay problemas también para lo que es la salida de la leche, los tambos. Han bajado la actividad de los tambos desde el principio de mes entre 30 y 40%. No es mucho. Los y el camiones tema no pueden salir. Las vacas se tienen que ordeñar sí o sí, claro, 2 veces al día. No podemos dejar de ordeñar la vaca. El tambero tiene que cumplir un ciclo natural que tiene el animal y sí o sí tiene que cargar los camiones. Los camiones tienen dificultades para salir, con lo cual esa leche no llega a la industria y el tambero no la puede vender. Claro, por ahí hay un leche, perjuicio ¿no? económico muy grande e inclusive con estas lluvias hay problemas para alimentar a los animales porque no pueden entrar los camiones con el maíz, con la soja, con los granos necesarios para alimentar a esas vacas. Y tampoco puede salir, como decía, la leche. Y esos animales que no se pueden alimentar, que no encuentran terrenos altos para salir de esas aguas, o mueren de hambre o mueren directamente ahogados, como vemos ahí en las imágenes que son realmente terribles. Esas imágenes que pertenecen al campo de Wilfredo Braga, en parte de la zona de Santa Fe, bueno, la zona más afectada, también en Córdoba. Realmente ahí se ve lo que se está viviendo y esto se reproduce, es apenas una muestra, esto se reproduce en muchas zonas productivas de la República Argentina. Si uno quiere ordenar un poco las cuestiones, si querés empezamos a hablar de algunas cifras de lo que tiene que ver con la soja. Estas son cifras preliminares, es muy difícil sacar un cálculo cuando todavía no sabemos ¿cuándo va a dejar de llover? Porque para este fin de semana también hay pronóstico de lluvia. Los productores me comentaban que esperan para el fin de semana 100 milímetros más. Claro, y lluvias bastante fuertes hasta el lunes, martes, por lo menos en el centro y norte del país. Fíjate que en lo que se refiere a la soja, se está calculando una pérdida de por lo menos 3,5 millones de toneladas. Son estimaciones, las primeras estimaciones de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Algunas consultoras privadas hablan inclusive de pérdidas de hasta 5 millones de toneladas. Hablábamos de que la proyección llegaba a las 60 millones de toneladas para toda la campaña. Más o menos serían unos 1.000 millones de dólares menos en cuanto a negocios. Todo un número, ¿no? Sí, y esto, muy importante. Y esto también impacta en las cuentas del Estado.
porque la soja es el único cultivo que sigue pagando retenciones, el 30%, Claro. pagaba 35, lo bajaron a 30, con lo cual, sacando cifras, grosso modo, son 300 millones de dólares menos en cuanto a recaudaciones por parte del Estado. Decíamos, un avance de aproximadamente el 15%, se había trabajado intensamente en los campos, sobre todo de la zona núcleo, y el 1 de abril marcó sin duda un punto de inflexión porque las máquinas no pudieron ingresar más a los campos. Sucede un fenómeno que se llama falta de piso. Cuando hay excesos hídricos, las máquinas no pueden ingresar porque los pisos no soportan el peso de las máquinas para seguir cosechando la cosecha de granos gruesos de la soja, con lo cual se frenan. Están esperando todavía los productores cuándo deja de llover. Ahora, el tema es que deja de llover y cómo quedan esos campos. Claro. ¿En qué estado quedan esos campos Claro. para seguir con las labores de la cosecha? Y hay otras cuestiones. Se pierde calidad. Cada día que pasa, la soja, una vez que ya llega a tiempo de cosecha, ustedes habrán visto seguramente alguna imagen, es una especie de chaucha, es la chaucha de la soja. Y dentro de esa chaucha están los porotos, esas pelotitas amarillas que habitualmente Sí. seguramente le habrán haber visto, es el poroto de la soja que termina siendo el producto que se termina exportando. Cada día que pasa, esa chaucha se va abriendo cada vez más, es decir, se va perdiendo el tiempo exacto Claro, de para cosecha. sacarla, para y ese cosecharla. poroto se cae y se pierde en el lote, se pierde en el campo. Es decir que De ahí la pérdida, se pierde ¿no? la producción. Claro, se y además pierde la se pierde la calidad, porque empiezan las enfermedades en la planta. Claro. Mira, todo esto que vos decís es realmente muy impactante y lo vamos a graficar con una imagen que habla a las claras de la situación que se vive allí. Fíjate esa ruta, ahí como haciendo un esfuerzo por mantenerse a flote, y a los costados de esa ruta es todo agua. Más allá de esa copa de algunos árboles que alcanza a divisarse, parece como si fuese una ruta perdida en medio de un mar inmenso. Fíjate el nivel del agua. A los costados de esa ruta, obviamente, hay campos que están cubiertos de agua. Y en muchos casos, Dani, había animales Claro. que empiezan a migrar de esos campos y en muchos casos no encuentran, como vemos ahí. ¿Qué zonas hay dentro de ese terreno? Zonas altas. Vemos algunos pedacitos de campo. Bueno, ahí terminan yendo los animales para intentar salvarse. Porque, ¿qué es lo que buscan? Obviamente salir del agua y buscar alimento. Las pasturas. Bueno, esas pasturas también se pierden. Claro. Y esto mirando a futuro. Bueno, realmente muy impresionante la imagen que estamos viendo. Esto corresponde a la provincia de Santa Fe. No es la única provincia complicada, hackeada por el avance del agua, pero realmente la imagen es elocuente. Fíjate cómo algunos montes sí se alcanzan a divisar con la parte superior de árboles muy grandes, añosos, pero la mayor parte de esos terrenos, de esos campos, realmente está cubierta por el agua. Y esto obviamente tarda mucho en bajar. Sí, sin duda. Más allá de que deje de llover, tarda mucho en bajar. Y el campo tarda mucho en recuperarse. Las zonas más afectadas, Dani, son gran parte de Santa Fe, centro-este de Córdoba, Entre Ríos, el extremo norte de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cuánto tarda en recuperar? Eso no se sabe hasta tanto no haya un periodo más seco, no se puede calcular el tiempo en que se van a recuperar esos campos. Y hablábamos estos días del trigo, ¿no? Que era un poco la esperanza, porque era el cultivo que ya no paga retenciones, que se venía con proyecciones, te cuento la última, el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que hablaba de un incremento en el área sembrada de trigo para la próxima campaña del 25%. Esta fue una estimación pre-campaña. Ahora, ¿cómo van a quedar justamente estos campos pensando en lo que tenían previsto los productores, que es la rotación de cultivos? Campos que van a demorar un tiempo en recuperarse y la siembra del trigo está programada ya para las próximas semanas. Así que el panorama es bastante Marcelo, complicado. y el tema precios con respecto a todo esto, ¿no? Hablaste hace un ratito del panorama bastante complejo en el rubro leche, tema carne, las vacas que veíamos allí, que obviamente se van muriendo o van buscando migrar para salvarse ellas. Puede haber faltante de producto, suba de precios, carne, leche. Bueno, lo que puede pasar en este caso, lo que sucede puntualmente con los productores ganaderos, aquellos que tienen la actividad de los tambos también, tienen que sacarse los animales de encima, esto hablando mal y pronto, por supuesto, tienen que vender en muchos casos las vacas. Y vender las vacas es vender los vientres, Dani. Vender los vientres es acortar aún más la posibilidad de recomponer el stock ganadero. Sí, es decir, y tenés venderlas más a bajo vacas. precio. Claro. O sea, se sabe que cuando salen del campo llegan
digamos, los frigoríficos ha perdido una cantidad considerable de peso. Pero bueno, si todavía no llegaron a ese peso para poder sacarlas del campo, todavía se pierde mucho más. Literalmente las tienen que rematar, Romina. Claro. Literalmente las tienen que rematar. Esto desde ya se verá en los próximos días cómo se va reacomodando el precio de la hacienda por un lado y el tema de los tambos y la lechería por otro. ¿Cuánto puede salir una vaca? ¿Cuánto significa, para poner en gráfico, ¿no? Y a grosso modo, porque por ahí hay muchos precios, pero más o menos cuánto puede salir una vaca y cuánto significa rematarla? Bueno, te puedo hablar como referencia de lo que es el kilo vivo en el mercado de Hacienda. Las vacas están, depende de la categoría, pero están en torno, si no recuerdo mal, de los 18 pesos el kilo vivo. Estamos hablando de un animal de, no quiero errarle demasiado, pero entre 300 y 400 kilos. 300 y 400 kilos. Así que bueno, ahí estamos más o menos en el precio estándar. Claro, por cada animal. Claro. Va variando de la categoría. Por ejemplo, una vaca de conserva, que se conoce como conserva inferior, está en torno a los 10 pesos con 50 el kilo vivo. En el mercado más o menos 5.400 pesos. 18 por el peso. Más o menos ese sería el valor haciendo una cuenta rápida, ¿no? Sí, muy a grosso modo, ¿no? Lo estamos haciendo para la gente que no entiende nada, ¿no? Estos son los valores de referencia del mercado de Hacienda Liniers. Después tenés, por supuesto, muchos otros remates por fuera de ese circuito que manejan en muchos casos otros valores. Claro, y si vos lo rematás, en ese caso, ¿qué significa venderla, no sé, a 3.000 pesos? Y eso lo va a dictar. El mercado, ¿no? Lo va a dictar el mercado, lo va a dictar el remate y la necesidad que tenga el productor, porque tiene que afrontar muchos gastos, tiene muchos costos a los cuales hacer frente en una situación muy complicada y aunque extraordinaria. Sea salvar lo poco que tiene. Claro que sí, es lo poco que tiene y además es vender su producción, porque vender una vaca que da leche vender y sacarle posibilidad de crecimiento del tambo. Es como el comerciante cuando pone carteles por algún motivo, liquido por tal cosa, y entonces empieza a generar ofertas que, bueno, en realidad es un perjuicio para él en el sentido que algo malo le pasó, está liquidando todo. Por ahí es una oportunidad para aquel que va y compra. Y sí, fíjate, vamos a repasar algunas cifras que tienen que ver con, justamente hablamos de la lechería, y una reducción en estos días con esta situación de entre un 30 y un 40% en la producción. Te doy el caso de Pozo del Molle, en la provincia de Córdoba. Ustedes repasaban noticias. Sí, que se está hundiendo, un pueblo que se está hundiendo en forma literal. Exactamente. Bueno, los productores lecheros están obligados a tirar la leche. Están obligados a tirar la leche, ¿por qué? Porque no la pueden sacar de los campos. Esto es lo que está sucediendo. Hasta ahí se está llegando con esta situación. Claro, hay menos producción por toda esta situación que estamos viendo con los animales. Muchas complicaciones con los tambos para sacar la leche, porque los camiones se quedan ahí en los caminos rurales absolutamente parados, volcados en algunos casos, a ver cómo se los puede sacar, y esto está afectando sobre todo lo que es la cuenca de Santa Fe, la cuenca lechera de Córdoba, que son las principales cuencas lecheras, con parte de la provincia de Buenos Aires, que nuclean entre todas, y lo hemos comentado aquí en este segmento, el 95% de la producción de leche de toda la Argentina. Claro, qué bárbaro. Otro tema, pero tiene que ver con esto de alguna manera. ¿Precios cuidados para la carne? O algunos cortes, ¿no? Esto se está evaluando para el relanzamiento del programa. Vamos a recordar que en la última etapa en la que estamos viviendo ahora de precios cuidados, que tiene vencimiento ahora en el mes de mayo, no estaban incluidos los cortes populares de carne que sí habían estado en ediciones anteriores de precios cuidados. Estuvieron y salieron. Estuvieron y salieron, claro. Y esto había generado mucho descontento porque veníamos de un comienzo de año con fuertes aumentos, allá después del 23 de noviembre, cuando fue la segunda vuelta, con estos aumentos preventivos, un fuerte golpe al bolsillo de los consumidores, y se decidió retirar los cortes más populares de carne que sí figuraban como referencia en el plan precios cuidados. Parece que ahora se está evaluando para el mes de mayo, cuando se relance una nueva etapa de precios cuidados, volver a incluir los cortes más populares para que, bueno, tener la opción en lo que es este programa, que de alguna manera obviamente no puede contener la inflación, porque esto es real, no puede contener la inflación. No, son paliativos, ¿no? Pero ¿es solo carne o también puede haber fruta, verdura en toda esta cuestión de precios cuidados, bueno, en el nuevo esquema? Se estaría evaluando también porque se había quitado de lo que era el cronograma, si se quiere, original de este programa, que de alguna manera, bueno, como bien decías, paliaba de alguna forma, ponía algún parche para poder salvar esta situación
de bolsillos cada vez más flacos. Sí, ¿no? bueno, en un momento había, bueno, manzanas, se encontraban productos, tenías de todos los rubros. En verdulería tenías, y en carne también. En aquel momento cuando salió el plan Precios Cuidados, y realmente en algún momento había muchos productos. Hubo vaivenes, siempre fue una buena herramienta, pero hubo momentos donde no encontrabas ningún producto o estaban vacíos los sectores de productos, o estaba el cartel, decía Precios Cuidados, tal precio, pero no estaba el producto, estaba vacío. Se agotaban, ¿no? Todavía eso sigue sucediendo todavía. En algún momento después funcionó bien. Estaba, sí, los encontrabas y realmente había mucha diferencia de precio. Después cayeron muchos productos dentro del programa, pero siempre es una herramienta que en definitiva dio resultado, por eso la mantiene este gobierno también. A mí me parece que uno de los principales objetivos y que quizás no está siendo aprovechado y es uno de los problemas con los que nos encontramos los consumidores, es tener precios de referencia. Entonces, si vos tenés un programa que lo que busca es, de alguna manera, mantener a raya los valores de algunos productos de primera necesidad, achicar esa lista es tener menos referencia de lo que en realidad estamos pagando por muchos otros productos. Entonces, teníamos un precios cuidados de unos más de 500 productos, lo bajamos a 3.50, entonces uno tiene menos referencia de lo que se paga. Y esto pasa justamente al sacar carnes y verdura, ¿a qué referencia nos atenemos? Claro. Se vas a un lugar y lo pagas a un valor, vas a otro y tenés diferencia del 30%. Claro. Bueno, es una buena herramienta, depende también cómo se use. Sí, está la lista claro. de precios cuidados, la vi el otro día en un comercio, ¿no? La lista de precios cuidados es una lista interminable con números muy chiquitos, muy chiquitos, es muy difícil leerla. Pero en un comercio lo habían pegado en la puerta de vidrio a ras del piso. O sea, además de tener buena vista, tenés que tirarte el cuerpo a tierra para poder leer y tener una noción de precio. Bueno, también usemos bien la herramienta, pongámoslo en un lugar donde la gente pueda acceder y tomar ese valor de referencia, porque por ahí no está el producto en ese local, pero poniendo la lista que dice precios cuidados y tenés todos los productos, podés tener una referencia de un precio, bueno, bajo, que por ahí no está, pero es decir, me estiro un poco más, o la diferencia es muy alta, no compro. Es un valor interesante tenerlo. No, y además hay otra cuestión con el tema de cómo se utilizan las herramientas. Va a empezar ahora a funcionar este programa que ha puesto el gobierno, que de alguna manera invita a las grandes cadenas de supermercados a publicar los valores bien temprano, cuando arranca el día, para que los consumidores podamos ingresar a internet y saber dónde se puede comprar el producto más caro, más barato. Bueno, es una herramienta más. Hay que ver cómo la utilizamos, cómo la utilizan las grandes cadenas, porque puede estar el acuerdo con la cadena de comercialización de que se respeten justamente esos acuerdos y se pueda llegar a darle una mano al consumidor para que, bueno, el bolsillo se estire un poco más. Bueno, gracias, Marcelo. Permitime, Dani, sí, agradecer porque las imágenes es un poco, como decíamos, un botón de muestra de lo que está sucediendo con los productores. Esto se está reiterando en muchas zonas de la Argentina. La gente de Confederaciones Rurales Argentinas es una de las entidades que nuclea a los productores que nos han enviado estas imágenes. Y bueno, todo el apoyo a los productores que están necesitando una mano y que se conozca justamente esto que está sucediendo en la Argentina profunda, ¿no? En la Argentina productiva. Sí. Gracias, Marcelo. Bueno.